Paz a vosotros, amados hermanos. El día de hoy nos encontramos en el podcast Verdad que da libertad. Y es, hermanos, que vamos a tratar un tema muy especial, que es Buscando a mi Dios, del cual el día de hoy vamos a tratar un episodio en especial que es Buscando a Dios en lo personal. Y para ello nos acompaña mi hermano diácono Horacio Reyes, al cual le agradecemos que nos acompañe y le saludamos. Pasa vos, mi hermano diácono Horacio. A vos, paz, hermano, gracias por la invitación. Gracias a Dios y a usted. Y queremos hacer una serie de preguntas que consideramos importantes al conocer qué es buscar a Dios. Y justo con esa pregunta me gustaría arrancar. ¿Qué es buscar a Dios, hermano Diego? Buscar a Dios puede surgir de un deseo o de una necesidad. Deseo de conocer la verdad. Necesidad, las necesidades básicas que el hombre tiene. Seguridad, comprensión, amor, protección. Y una lista más grande de cosas que el hombre necesita para ser feliz. Cosas que solo puede cubrir nuestro Dios. Eso se me hace muy importante porque una necesidad deja ver que entonces hay algo que me falta. Pero también un deseo quiere decir que algo nació de mí porque quiero obtener algo. Y cuando vemos lo que es Dios para nosotros, al conocerlo, entonces cobra sentido lo que usted está diciendo. Y aquí, hermano, me surge otra pregunta porque entonces, ¿cómo es que surge de un corazón el buscar a Dios? Puede ser un deseo cuando lo que las personas conocen, lo que las personas viven, las fábulas en las que nos envuelven allá afuera, nos damos cuenta de las inconsistencias. Y entonces nos hablan de la teoría del Big Bang, del origen del universo. Nosotros podemos identificar que eso es una fábula. Nos hablan de la teoría de la evolución del hombre. Nos damos cuenta de que es una fábula. La mayoría no se da cuenta de eso, no lo percibe. Mas cuando nos damos cuenta, innatamente buscamos la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién podrá decirnos la verdad de las cosas sino Dios? Esa es una muy buena respuesta, hermano, que en lo personal me llama la atención porque tiene razón. Uno como joven tiene muchas dudas que surgen en el pensamiento y no haya una respuesta que lo deje satisfecho. Uno busca en el mundo y se dan una serie de respuestas, pero sin argumentos, que hacen que uno siga pensando entonces qué es la verdad. Y eso, hermano, entonces me hace entender algo que hace un momento usted decía. Uno busca a Dios por necesidad, pero también lo busca por deseo. Y entonces yo me pregunto, hermano, ¿puede ser solamente necesidad, deseo, o pueden ser ambos? Bueno, evidentemente pueden ser ambos, aunque no exclusivamente ambos. Puede haber un tercer, cuarto, quinto motivo, dependiendo de la situación de las personas y por supuesto de nuestro Dios. Deseo, ya lo dijimos, de conocer la verdad. Eso es innato en las personas, aunque la mayoría no la logra alcanzar. La mayoría se queda en fábulas. Necesidad, porque el hombre tiene necesidades básicas como las que planteamos al principio, necesidad de seguridad, necesidad de protección, de sentirse bien, de ser feliz. La búsqueda de la felicidad es algo que las personas ansían a encontrar. Esas necesidades solo pueden ser cubiertas por un ser divino, nuestro Dios. Sin ser exclusivas estas dos razones, puede existir una tercera o más. Yo voy a hablar de una tercera situación en la que nos lleva a la búsqueda de nuestro Dios, que es la misericordia de Él mismo. A veces sin tener necesidad o sin sentirla, o a veces sin tener deseo de conocer, la misericordia de Dios nos alcanza. Y ocurren cosas en nuestras vidas que nos hacen ir hacia allá, hacia el conocimiento de nuestro Dios y encontrarlo seguramente. Es muy hermoso lo que comenta, porque entonces uno como hombre busca satisfacer esa necesidad, pero también cumplir con un deseo a raíz de las experiencias que entonces pasan en la vida misma. Y ahí, por ejemplo, puede pasar que uno pierde un familiar, tiene problemas en el trabajo, problemas en la escuela, situaciones que en ocasiones vienen y nos dañan emocionalmente, y uno busca
donde poder cubrirse y satisfacer esa necesidad, pero también un deseo, porque entonces al sentirse satisfecho con todo lo que ofrece el mundo, se halla una verdad que se comprende y se atesora en el corazón y se da cuenta entonces que esa verdad existe porque existe nuestro Dios. Y es algo bonito porque entonces me hace pensar, ¿buscar a Dios es una actividad constante o es una actividad que solamente se hace en un momento? Desde el punto de vista de las escrituras, buscar a Dios es realizar acciones para acercarnos a Él, con un propósito, obedecerle. Si no tiene uno el propósito de obedecerle, no le está buscando, está teniendo otros deseos. Pero buscar a Dios significa realizar cosas en mi vida para llegar a Él y obedecerle y ponerme a su disposición. Obedecer sus leyes, obedecer sus estatutos, lo cual nosotros en un sentido figurado llamamos caminar por sendas de justicia. Si eso es buscar a Dios, luego entonces la búsqueda de Dios es una constante. Vea, hermano, cómo lo presenta de una forma tan bonita, porque andar en sendas de justicia quiere decir que entonces es un camino que recorro a lo largo de mi vida. No me desvío. Ese camino está trazado y yo lo sigo. Incluso el Señor Jesucristo así lo dice, yo soy el camino. Y entonces quiero alcanzar al varón perfecto, lo observo y lo sigo. Pero hermano, también entonces me surge otra pregunta, porque ¿en qué momentos es importante buscar a Dios? Es decir, pasan muchas cosas en mi vida, pero si es una actividad constante, quiere decir que hay diferentes puntos que van surgiendo a lo largo de mis días, a lo largo de que crezco, en qué es importante. Entonces, ¿en qué momentos usted cree que es importante que uno busque a Dios? Creo que la respuesta es evidente para la mayoría de los que le conocemos. Pero para los demás, creo que está oculto. La búsqueda de Dios es siempre, siempre, en cada momento de nuestras vidas. En todos los momentos de nuestra existencia tenemos situaciones. Situaciones en las que, dependiendo a lo mejor de nuestro contexto, de nuestra edad, de muchas situaciones, pueden ser sencillas o pueden ser complicadas. Algunas situaciones son resueltas por alguien cercano a nosotros, un familiar, eh, un amigo, un maestro, un médico. Pero definitivamente si la situación es complicada, no la podrá resolver nadie cercano a nosotros. Hay situaciones en la vida de las personas en las que solo Dios puede resolver. Y eso es la necesidad más imperante en la vida de las personas, que buscamos paz, que buscamos tranquilidad, que buscamos seguridad, certeza de lo que nos espera, saber qué nos depara Dios, qué tiene para nosotros en un futuro. Ciertamente, no solo buscamos seguridad presente, mas la porvenir también. Ciertamente es ambicioso. Ujú. Es algo interesante, hermano, incluso me deja pensando, porque como que se encendió un foco en el que, ¿por qué uno busca a Dios? Hay situaciones que pasan y hace un momento usted lo dice, uno puede sufrir un malestar, estar enfermo, caer en depresión, y a veces asiste con un psicólogo, con la familia, con amigos cercanos, y quiere hallar pues el consuelo, quiere hallar una respuesta que también le puedan dar una solución para que salga de ahí. Sin embargo, no siempre, no siempre se halla ahí la respuesta. A veces uno se acerca a la familia para hallar consuelo y no. Y uno se acerca para buscar sanar a los hospitales, se acerca con psicólogos, y sin embargo sigue ahí la llaga, la herida. Y entonces, ¿por qué uno busca a Dios? Es decir, ¿qué podemos encontrar ahí en Dios que entonces nos permita a nosotros tener esa seguridad de buscarlo en esos momentos? Entonces la pregunta es esa, hermano, ¿por qué se busca a Dios? Se busca a Dios porque las respuestas que obtenemos acerca de las situaciones que planteamos son insatisfactorias. La mayoría de las personas no logra abrir los ojos para darse cuenta de la condición deplorable en la que está.
Por eso hace rato mencioné que también tiene que estar involucrada la misericordia de Dios. La mayoría de las personas tiene los ojos vendados y no percibe que está en un error. A veces a nosotros se nos abre la vista, se nos quita la venda de los ojos cuando observamos, por poner un ejemplo, a un hijo de Dios. Se distingue. Si uno observa el comportamiento de un hijo de Dios, el hijo de Dios se distingue. Y nace inmediatamente una curiosidad. ¿Por qué esa persona es así? ¿Quién es esa persona? Como decían las escrituras, las gentes se preguntarán, ¿quién es su Dios? ¿Qué Dios tienen? Y eso es un referente, eso es solo una manera de cómo motivarse o de cómo llevar a la búsqueda de Dios. Hay cosas ciertamente que detonan esa búsqueda. Ciertamente una situación difícil, un duelo, una enfermedad, vuelve necesario la búsqueda de nuestro Dios en nuestra vida. Ahí, hermano, también hay algo que señaló importante, porque habla de la identidad de un hijo de Dios. Es decir, es visible. E incluso el Señor así lo dice, somos hijos de luz, por lo tanto, andemos en luz, dejamos las tinieblas, dejamos el viejo hombre, transformamos nuestra vida y buscamos la santidad desde el momento en que le decimos al Señor, tú eres mi Dios, en adelante, sin mirar atrás. Y ahí entonces, hermano, me hace preguntarme, ¿qué hace que nosotros seamos diferentes allá afuera de manera que se distinga? E incluso la pregunta exacta es, ¿qué acciones me permiten a mí impulsar mi búsqueda por Dios? Esa es una pregunta muy hermosa. Bueno, la pregunta y la respuesta. Hay muchas señales. Hay muchas señales. Por ejemplo, la escritura habla del día de reposo y dice señales para siempre. Y una señal es una distinción. El día de reposo es una distinción, pero no es única, ¿eh? Hay muchas señales que determinan que alguien es hijo de Dios. La más trascendente desde mi punto de vista es el sello que tenemos. Es esa señal con la que somos señalados, que es el Espíritu de nuestro Dios. Y el Espíritu de nuestro Dios es la manera en cómo pensamos. Tenemos la mente de Cristo. Y la manera como pensamos, actuamos. Luego entonces, lo que se nota o lo que distingue a un hijo de Dios es su actuar, es su proceder. Son las decisiones que toma en su vida, es la manera en cómo resuelve sus situaciones, es la manera de caminar, de ver, de sentir, de pensar, de hablar. Es la esencia del ser mismo. Ahí, hermano, también comentó algo que me gustó, y es que uno como joven ciertamente busca a Dios, pero esto requiere esfuerzo, es decir, requiere trabajo. Y ese trabajo que se hace tiene que tener un para qué. No se busca a Dios, pues, para tener igual las mismas respuestas insatisfactorias que me dejen, pues, con una nube de ideas que al final no puedo tener claridad y ni las puedo ordenar. Pero cuando se presenta a Dios, entonces tiene que haber un cambio. Y si lo estoy buscando y está ese esfuerzo consistente, incluso le decimos a los jóvenes, esfuércense y busquen a Dios y oren, ayunen, etcétera, muchas prácticas. ¿Para qué entonces lo hacemos? ¿Para qué se busca a Dios, hermano diácono? Se busca a Dios siendo congruentes con las primeras respuestas para satisfacer la necesidad. No una, muchas necesidades que el hombre tiene en su vida. Se busca a Dios para satisfacer los deseos, no los deseos carnales, no los deseos simples, los deseos profundos del conocimiento de la verdad, los deseos profundos de conocer mi origen y mi porvenir, que son cosas muy fuertes. El hombre en general busca la respuesta a esas preguntas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? La masa de las personas, la mar de las personas, no obtiene la respuesta. Nosotros, de alguna manera, cuando buscamos a Dios y le conocemos, o mejor dicho, cuando nos conoce, nos revela las cosas y nos muestra la verdad. Sabemos nosotros de dónde venimos.
Y no solo eso, sabemos hacia dónde vamos. Eso es una situación que trasciende nuestras vidas, porque trasciende en la manera de pensar y en la manera de comportarnos. Eso es algo y bien interesante, hermano, porque yo pensaba a lo largo de los días. Poncio Pilato le pregunta al Señor, ¿qué es la verdad? Y no haya respuesta. Y yo pensaba y digo, pues, ¿qué es la verdad? Él se quedó con la duda. Y así murió sin saber qué es. Pero cuando Dios nos conoce, nos encuentra. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de buscarlo, podemos hallar entonces esa verdad y justamente sentir esa satisfacción al ver que todo armoniosamente cobra un sentido y que realmente nuestra razón de existir no es algo que pasó de la noche a la mañana y que pasó por razones pues, que ni siquiera tienen un sentido, ¿no? Como usted lo decía, las teorías, sino que más bien había propósitos e incluso el que todas las cosas funcionen de la manera que lo hacen, quiere decir que había una mente detrás de todo ello. Y aquí, hermano, también me surge una pregunta porque yo busco a Dios. En mi vida pongo el pensamiento y quiero estar cerca, pero ¿cómo sé que en mi búsqueda por hallar a Dios lo hallé? Es casi la culminación, ¿no? Es casi la culminación de las cosas, de la vida de un ser. Yo busco a Dios por el motivo que sea, por necesidad, por deseo de conocer la verdad, o porque alcancé la misericordia y pasaron cosas en mi vida, o por cualquier otra situación. Cuando busco a Dios, ¿cómo he de saber que llegué, Ajá. que lo logré? Porque tienes paz, mucha paz, porque tienes el deseo de seguirle, de obedecerle, de andar por sus sendas. Cuando conoces lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, cuando eres capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, tienes a Dios en tu noticia, tienes a Dios en tu vida. Ese deseo de caminar por el camino recto, por las sendas de justicia, le llamamos amor a Dios. También hay otro indicativo inherente a este mismo. Tú tienes paz, tú tienes tranquilidad, tienes seguridad y deseas que tu prójimo tenga lo mismo que tú. Se llama amor al prójimo. Quiere decir que has hallado a Dios. Oh, esa respuesta incluso me hace sentir emocionado, hermano, porque yo lo tenía en mi pensamiento. ¿Qué es realmente lo que se siente entonces cuando uno halla a Dios? Es decir, ¿cómo sé que en esa búsqueda incansable ya lo tengo en mi vida, pero usted acaba de dar una respuesta contundente? Porque uno se llena de paz y empieza realmente a experimentar lo que la Escritura muestra, lo que es hallar a Dios, el amor que uno empieza a tener, cómo empieza a acrecentarse la fe, cómo empieza uno a vencer muchas situaciones y a ver la vida de una forma diferente. Hoy en día lo observo. Se ve, sale el sol, se oculta, sale la lluvia, se manifiestan cosas hermosas, los rayos, muchas cosas, y a veces hay indiferencia. Pero cuando uno conoce a Dios, los detalles más pequeños, hasta los más grandes, se hacen hermosos, porque detrás de ello vemos que está solamente la huella de nuestro Dios y que reflejan su grandeza. Y entonces ahí, hermano, quiero preguntar algo más y me gustaría con esto cerrar. ¿Qué se siente cuando no haya Dios? ¿Qué es lo que uno experimenta en su ser cuando tiene paz, cuando conoce el amor, cuando empieza realmente a caminar de la mano de Dios? Es una sensación que muchos conocemos, pero que pocos la podemos describir por la dificultad, por la naturaleza del concepto. Mm. Algunos pueden llamarle plenitud, felicidad. Cuando conoces a Dios, o mejor dicho, eres conocido de Él, tu vida es plena. Todo lo que gira a tu alrededor depende de Él. Todo está entregado a Él. Las cosas materiales, las inmateriales, las visibles, las invisibles, lo presente, lo porvenir, todo está relacionado con Dios. La vida gira en torno a Es Dios, se correcto. vuelve ese núcleo. Es el ser espiritual.
Exactamente. en Es el que nos convertimos. una vida nueva. Es a lo que Dios nos llama. Y justamente por eso lo buscamos. Usted hace un momento lo decía, la esperanza. Algo diferente. Algo que trasciende, que no solamente es lo que observamos. Hermano diácono, le agradezco muchísimo por la participación que ha tenido. Gracias a Dios ha sido una conversación muy hermosa. Y créame, hermano, que gracias a Dios pues se pudo dar este espacio y por eso, hermano, le agradecemos por su tiempo. Gracias a ti, gracias a Dios y a todos ustedes por invitarme, Gracias, considerarme. hermano. Sí, gracias. Y bien, amados hermanos, hemos cerrado con esto el primer episodio Buscando a Dios en lo personal, pero quédense atentos, porque en breve también, con el favor de Dios, vamos a estar sacando el siguiente episodio. Así que estén atentos a este podcast, ¿verdad?, que da libertad. Paso a vosotros.